La paz del Señor. Muy buenos días, querida familia. Me alegro mucho de saludaros a cada uno. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 19. Hoy vamos a hablar especialmente de dos cosas. Primera, dice el Evangelio, Jesús les eligió para que estuvieran con Él. Entonces, vamos a detenernos un poco en esta expresión, en su significado, en su importancia, en su profundidad. Estar con Él. Y para enviarlos a predicar. Vamos a detenernos también en la importancia de este acto de Jesús, enviarlos a predicar. Y vamos a buscar comprender también el porqué de este deseo de Jesús. ¿Por qué Jesús desea que sus discípulos prediquen? Empezamos, querida alma contemplativa, escuchando atentamente las palabras del Santo Evangelio. En aquel tiempo, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para expulsar a los demonios. Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de Zebedeo y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces dice el Evangelio, Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. La primera expresión en la que nos vamos a detener es esta: llamó a los que quiso. Esta expresión se puede entender de dos maneras. Llamó a los que quiso en el sentido de llamó a los que amó. O también perdonad que se me ha metido algo en el ojo. Creo que se me ha metido una pestaña en el ojo y me está picando muchísimo. Bueno,
A ver, esta expresión llamó a los que quiso se puede entender en el sentido de llamó a los que amó, o también en el sentido de llamó a los que fue su voluntad llamar. La palabra griega que utiliza el texto evangélico significa llamó a los que fue su voluntad llamar. No significa llamó a los que amó. Aunque ciertamente los llamó porque los amó, pero en este caso la palabra no nos está queriendo explicar eso. Los llamó para que estuvieran con él. Esto es muy importante. La alegría de estar con él, el descanso de estar con él. Querida alma contemplativa, la vida cristiana es esto. La vida de fe es esto, es estar con él. Tu vida es para aprender esto, para aprender a estar con él. Y esto no lo olvides nunca, que cada día tienes que renovar tu experiencia de estar con él. No permitas que los afanes de la vida, las preocupaciones o cualquier otra cosa te haga olvidar que el centro de tu vida es estar con él. Vuelve una y otra vez a esta experiencia fundamental, a esta verdad fundamental, estar con él. Cuando yo era jovencito, tuve la inmensa fortuna de entrar en un grupo de jóvenes cristianos que lo llevaban unos sacerdotes buenísimos, maravillosos, hombres de Dios, que nos hicieron un bien inmenso a aquel grupo de jóvenes. Entonces, el señor cardenal había concedido a estos sacerdotes el permiso para tener un pisito en la ciudad, que era el centro de reunión de los jóvenes, de aquel grupo de jóvenes cristianos, y en el pisito que teníamos en la ciudad habían recibido el permiso del señor cardenal de tener una capilla con el Santísimo, con el Sagrario. De manera que los jóvenes íbamos allí a estar con el Señor. Íbamos allí a orar.
Y me acuerdo que en la puerta de la capilla, aquellos sacerdotes de Dios habían puesto un letrero en el cual ponía: ven, te estaba esperando. A mí este letrero me hizo mucho bien. Me hizo comprender que Jesús en la Eucaristía nos está esperando siempre. Que Jesús en la Eucaristía me está esperando siempre. Y que lo más importante de mi vida es ir a estar con Él. Y que el mejor momento de mi vida es el momento en el que estoy con Él. Hay dos maneras privilegiadas de estar con el Señor. Una es estar con el Señor que está vivo en la Eucaristía. Y otra es estar con el Señor que está vivo en mi alma. Aquí te quiero leer un texto de San Juan de la Cruz. Está en el Cántico Espiritual B, canción 1, número 10. Y dice así: Ea pues, alma hermosa, pues ya sabes que en tu seno tu deseado amado mora escondido, procura estar con él bien escondida, y en tu seno le abrazarás y sentirás con afección de amor. Y mira que a ese escondrijo te llama él por Isaías diciendo: anda, entra en tus retretes, cierra tus puertas sobre ti, esto es, todas tus potencias a todas las criaturas. Escóndete un poco hasta un momento, esto es, por este momento de vida temporal. Porque si en esta brevedad de vida guardares, oh alma, con toda guarda tu corazón, como dice el sabio, sin duda ninguna te dará Dios lo que adelante dice Dios también por Isaías diciendo: te daré los tesoros escondidos y descubrirte la sustancia y misterio de los secretos, la cual sustancia de los secretos es el mismo Dios. No me voy a detener a explicar el texto. Lo tenéis en la página web. Lo podéis vosotros meditar en vuestra oración personal. Hemos hablado de estar con Él. Dice la palabra del Evangelio que acabamos de escuchar: para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar. ¿Por qué Jesús los envía a predicar a sus discípulos? ¿Por qué es tan importante para Jesús que sus discípulos le anunciemos? Por el inmenso amor que tiene al mundo, por el inmenso amor que tiene a cada persona. Jesús quiere que le anunciemos porque
tiene una sed inmensa de ser conocido y amado por el mundo entero. Porque tiene una sed inmensa de encontrarse con cada persona. Y para encontrarse Jesús con cada persona, necesita que nosotros le anunciemos, para que a través de nuestro anuncio esa persona se pueda encontrar con Jesús y Jesús le salve la vida, le cambie la vida, le llene la vida. Os invito a que leáis el número 851 del Catecismo, que habla de este amor de Jesús, que es el que hace a la Iglesia misionera. Pero te quiero leer el número 6 del decreto del Concilio Vaticano II Apostolicam Actuositatem. Porque fíjate lo que dice este número. En el tercer párrafo del número 6. Sin embargo, este apostolado se refiere al apostolado de los laicos, pero se aplica al apostolado de todo cristiano. Este apostolado no consiste solo en el testimonio de vida. El verdadero apóstol busca ocasiones para anunciar a Cristo con su palabra, tanto a los no creyentes para llevarlos a la fe, como a los fieles para instruirlos, confirmarlos y estimularlos a una vida más fervorosa, pues la caridad de Cristo nos apremia y en el corazón de todos deben resonar las palabras del apóstol: «Ay de mí si no evangelizare». ¿Veis? El apóstol anuncia a Cristo, sobre todo con la vida, pero también con la palabra. Hablar de Dios a los demás. Que tus conversaciones sean de Dios. Que tus labios estén llenos de Dios. Que no hables tanto de otras cosas y hables mucho de Dios. Un abrazo muy grande, mi querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.